Cosas de Tierra Santa. Vamos a la Santa Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en el libro de Samuel. Seguimos en el libro de Samuel. No hemos entrado todavía en materia en este... A ver, porque fui a parar al libro de los Reyes. En el retiro cambié la estampita, ¿no? Estábamos en 16, en primer libro de Samuel, capítulo 16, donde se hace la introducción del rey David. Todavía no vamos a empezar a leer el capítulo 16, porque antes de hablar de David vamos a introducir a David. La semana pasada hice algo de la introducción de David porque tuvimos al padre Saúl aquí que oró por las personas, pero dijimos que el rey David es el más grande y el más amado rey de Israel. David es un personaje central, igual que Moisés y Abraham. David es un personaje central y David es un anuncio prácticamente de la venida del Mesías, porque se recuerdan que yo les dije cuántas generaciones había de David al Mesías. 14 generaciones de David al Mesías. Y se recuerdan dónde, yo les dije dónde yo aprendí eso. ¿En catecismo? No, en Belén. Se recuerdan que le dije que fue en Belén, porque le dije que en Belén, en el lugar que nació Cristo, hay una estrella de 14 puntas que señalan las 14 generaciones que hubieron. Es que son 14 generaciones que hubieron del retorno del exilio, del rey David al exilio, y 14 generaciones del regreso del exilio al rey David, y 14 generaciones del rey David a Jesús. O sea, por eso es el número 14, y tiene que ser el número 14. ¿El número 14 es múltiplo de qué? De 7. 7 y 7, pacto. El gran pacto, dos pactos, el primer pacto y el segundo pacto, 14. El pacto de Israel y el pacto de nosotros, el pacto completo. Es muy significativo cuando tú te das cuenta. Y así está en la cueva de Belén, está la estrella de plata que dice: aquí nació Jesús de María la Virgen, con 14 puntas. Nació en 1040 antes de Cristo. Al rey David se le menciona unas 800 veces en el Antiguo Testamento y 60 en el Nuevo Testamento. Y junto con Salomón, que también lo vamos a estudiar, es uno de los monarcas más famosos del mundo. Como vimos la semana pasada, era el menor de 8 hermanos. ¿Se recuerdan? 7 más 1. El pacto más el que comienza un nuevo pacto, porque de David va a descender Jesús. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos? Que Samuel vino a Belén, ahí que aparece Belén por primera vez en la Biblia. ¿Se acuerdan qué quiere decir Belén en hebreo? Casa del pan, Betlehem. Y en árabe, casa de la carne, Betlehem, casa de la carne. O sea que en dos idiomas que se detestan uno al otro, en uno quiere decir casa del pan y en el otro, casa de la carne. Jesucristo que toma forma de pan, que se transforma en su propia carne. En dos idiomas que no tienen nada que ver uno con el otro, los dos se refieren el nombre de Belén al nombre de Jesús. Vimos cómo pasaron todos los hijos, los 7 hijos del padre de Saúl, y ninguno, el Señor dijo que era. Y ¿se acuerdan que preguntó Samuel a Jesé, te falta uno? Y dijo, bueno, hay uno, el más chiquito que está cuidando ovejas, que era un niño y no tenía importancia ninguna. Y el Señor dijo, ese es. Y dijimos la famosa frase, la frase más famosa del capítulo 16 de 1 Samuel. ¿Se recuerdan cuál era? Los hombres miran la apariencia, Dios mira el corazón. Samuel se fijó en el hijo grande y fuerte y hermoso, el primogénito que tenía la heredad de todos los territorios. El Señor no se fijó ni en el grande hermoso, ni nada. El Señor se fijó en el más pequeño, en el que nunca nadie, ni siquiera su padre, se le ocurrió pensar que ese es el que iba a ser nada más y nada menos ungido rey de Israel. La figura del rey David como hombre y como rey tiene tal relieve en la historia del pueblo de Israel que es un tipo del Mesías. Acuérdense que hemos visto que Jesús tiene muchos prototipos en el Antiguo Testamento, prefiguraciones. ¿Se recuerdan a alguien que haya sido prefigura de Jesús en el Antiguo Testamento? Isaac, que cargando su leña subió al sacrificio llevado por quién, por su padre. ¿Quién más? José, que fue vendido por sus hermanos y fue rey. Melquisedec, el sacerdote rey que ofreció pan y vino. ¿Quién más? Josué, Dios salva, el que cruzó el pueblo de Israel a la promesa. ¿Quién más?
Nos queda Moisés, el liberador. Moisés. Hay muchas prefiguras de Cristo en el Antiguo Testamento. Pues toda esta prefigura de Cristo, una de las más sobresalientes es la de David, porque de David nace la raza de Jesús. O sea, los genes de Jesús, la genética, hoy en día se habla tanto de genética, la genética de Jesús es nada más y nada menos que la del rey David. O sea que mira tú qué importancia tan grande va a tener el rey David en la historia. Y vamos a ver cuando lleguemos a esa parte la gran promesa de Dios, tu trono estará firme por toda la eternidad, O sea que sabemos que se refiere a Dios, porque ¿qué humano puede sentarse en un trono eternamente? Hijo de David. Sí, hijo de David, pero dice tu trono, la gran profecía es, tu trono estará seguro por toda la eternidad. Vamos a ver que Natán le dice 1020 años antes de Jesús, le da esa gran profecía que de ahí nace la esperanza del Mesías de Israel, que el Mesías va a venir de la casa de David. Por eso dice la profecía de Miqueas, y tú, Belén de Éfrata, no eres la más pequeña, eres pequeña en tamaño, pero de ti va a nacer el Redentor de Israel. O sea que ya muchos siglos antes de Cristo sabían que el Mesías iba a nacer en Belén. ¿Y por qué el Mesías iba a nacer en Belén? No, porque David, la familia de David es de Belén. La familia de David es de Belén. Si el Mesías es el heredero de David, el Mesías debe nacer de la familia de David en la ciudad de David. Por eso a Belén se le conoce como ciudad de David. Se le conoce también a Belén la ciudad de David. Y de ahí toda la genealogía. Por eso cuando llegamos a la genealogía que vemos en el Evangelio de San Lucas, la genealogía de José es el último descendiente de la casa real de David. Y María se supone que también era de la casa de David, porque en ese momento ellos se casaban solamente entre las familias, no se casaban fuera de las familias. O sea que si José estaba casado con María, hay un 99% que María también es de la casa de David. Por eso, cuando uno piensa, pasando 1020 años, cuando uno piensa, imagínate tú, el rey más poderoso de Israel, que su reinado iba desde el Líbano hasta lo que hoy es Siria, hasta el Sinaí. ¿Quién quedaba como heredero del reino de David? Un carpintero. ¿Qué podían pensar la gente? ¿Qué pasó con la promesa de Dios de que el trono de David va a estar seguro por toda la eternidad si el que queda es un muchacho? Y es carpintero en un pueblo perdido. Eso para que tú veas que aunque parece que Dios se olvida de las promesas, Dios no se olvida. Dios espera, no el tiempo tuyo, sino el tiempo de Él. Dios lo espera. Acuérdense que Dios vive en el Kairos, nosotros vivimos en el Cronos. El problema es que Dios no ajusta el Kairos al Cronos. El Cronos tiene que ajustarse al Kairos. Pero como el Cronos va así y el Kairos va así, el momento más importante de la vida cristiana es cuando el Cronos se une con el Kairos. Cuando el tiempo tuyo, eso ocurre algunas veces en la vida, en la oración o lo que sea, y te parece como que el tiempo se detiene, como el tiempo se va. Eso es que el Cronos se unió con el Kairos, pero eso dura, qué sé yo, par de minutos y ya vuelves a la realidad. Pero hay un momento en la oración que a ti se te va el tiempo, o sea que te quedaste fuera de... Una vez yo me acuerdo que oramos por un muchacho, el muchacho descansó en el espíritu y cuando se levantó me dijo, yo le dije, vaya descanso, y dice, no sé, no he estado ni 3 minutos, digo, oye hermano, hace 25 minutos que tú estás en... Y él no se dio cuenta que habían pasado 25... O sea, hay veces que pasa, pero es hermoso cuando el Cronos de nosotros se une. Lo que pasa es que es muy rápido. Eso es un activo de la eternidad. Cuando eso sucede a las personas de oración. A partir de David, la alianza de Dios con el pueblo se hace a través del rey. ¿Se recuerdan que la alianza se fue pasando de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá? De Judá fue pasando a los primogénitos de Judá, y a partir de este momento David es el depositario de la alianza de Dios. Todo lo que está unido a la familia de David está dentro de la alianza de Dios. Así como nosotros explicamos, nosotros entramos a la alianza de Dios hoy en día a través de ¿quién? De Cristo. De Cristo, del bautismo de Cristo. Pues en ese momento, ya teniendo ese rey santo en Israel, la gente entraba a la alianza con Dios, por lo menos con la circuncisión, pero en la unidad de ¿quién? De David, cabeza espiritual y cabeza jurídica del reino. El trono de Israel es el trono de David. Y las victorias que va a tener David va a anunciar las victorias que va a tener Jesús. El Espíritu que cuando unge
Samuel a David, el espíritu que viene sobre David es el mismo que va a reposar sobre Cristo. Cuando Cristo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, es el Espíritu Santo que descendió también sobre David. Por eso David recibe esta unción. Una unción es algo que viene de lo alto y te cubre. La unción originalmente era de aceite, pero hoy en día no estamos ya en la alianza antigua. La unción hoy en día no es de aceite, la alianza es la unción de ¿qué es? Del Espíritu Santo. El momento que tú estás en oración, puede ser que estés orando solo, puede estar que alguien esté orando por ti y sientes que algo viene sobre ti que tú no puedes explicar qué cosa es. Y te vas, tenga alguien detrás o no, como le pasó a... No, le pasó en este retiro, le pasó a Andy, le pasó, pero antes le pasó... ¿A quién le pasó? ¿A quién se cayó para atrás aquí? Sin que hubiera nadie atrás. Esa doña que está ahí fue Andy, esa fue tu predecesora en el tortazo. ¿Eh? Pero están los dos sanos y salvos. Que no déjate de cuento que después hasta la cara tuya cambió. La cara tuya fue como si hubieran hecho una cirugía plástica. Así que ese tortazo parece que te vino, igual que Andy, parece que les vino muy, muy bien. Pero esa unción que cae sobre uno, que uno se olvida todo lo que... Porque ustedes estaban esperando que alguien lo aguantara, pero yo conozco gente que no están esperando que nadie lo aguante, ni que tú lo esperas tampoco. Y aunque no te pase, también uno siente ese poder de Dios. Esa es la unción del Espíritu Santo que puede venir de muchas formas. Y hasta solo orando, Santa Teresa, fungida por el Espíritu Santo, orando ya sola en su celda, haciendo la invocación al Espíritu Santo con la secuencia de Pentecostés, como le recomendó San Francisco de Borja. Y haciendo la secuencia del Espíritu Santo, vino la unción del Espíritu Santo y la transformó para toda la vida. Y esos 7 espíritus descansan sobre David, que también es el hijo, ¿cómo se llama el padre de David? ¿Se acuerdan? Jesé, o también le dicen Isaí, porque los judíos solamente tenían 2, muchas veces se conoce a los judíos por 2 nombres, como aquí a la gente que le dicen, que no sé, yo y se llama José. Los judíos muchas veces tienen 2 nombres, pero David es el gran ungido de Israel. David es el constantemente llamado el bendito de Dios, aquel a que Dios asiste con su presencia porque Dios está con él. A David le prosperan todas las cosas, desde su lucha contra Goliat y cuando fue guerrero al servicio de Saúl, y la que él mismo va a emprender como rey liberador dice 2 de Samuel 8:14, que por donde quiera que iba David, Dios le daba la victoria. David es encargado como Moisés de ser el pastor del pueblo de Israel. Hereda las promesas hechas a los patriarcas y en primer lugar es el primero que posee toda la tierra de Canaán. Hasta él no había poseído nadie toda la tierra de Canaán. Es el artífice de que le arrebata toda la tierra que tenían los filisteos. ¿Se acuerdan que Israel dejó a los filisteos, por culpa de los filisteos en medio los corrompieron? David va a expulsarlos. Inclusive Jerusalén era una fortaleza filistea antes de David. Y David los va a expulsar y ahí va a fundar el reino, la capital del reino, Jerusalén. ¿Por qué David escogió a Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Por qué David escogió a Jerusalén? Algo pasó en Jerusalén que se llamaba Jerusalén. Ahí fue donde Melquisedec ofreció pan y vino en sacrificio. Y ahí fue donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, donde está esa mezquita musulmana con la cúpula dorada. Esa es la punta de Monte Moria, ahí estaba el Santo de los Santos, y ahí el Santo de los Santos estaba ahí, porque ahí fue donde Abraham llevó a Isaac para ser sacrificado, donde el Señor le dijo, cuando él dijo, Dios proveerá. O sea que por eso ese lugar era muy significativo en la historia del pueblo de Dios. La toma de Jerusalén es lo que corona la conquista de toda la Tierra Santa, que empezó en época de ¿quién? De Josué. Lo que empezó en época de Josué lo termina David. Por eso también a Jerusalén se le llama la ciudad de David, igual que Belén. Hoy hay una gran conexión entre Belén. Belén está de Jerusalén a unos 8 kilómetros. Uno sale de Belén, coge una calle ahí, pum, y ya está no se crean que Belén está muy lejos de Jerusalén. Prácticamente hoy en día es un suburbio de Jerusalén, es Belén. Por eso se le llama también la ciudad de David. Y la ciudad de David es donde se funda el núcleo de Jerusalén. Ya con el tiempo, ya la ciudad creció y la ciudad de David es un pequeño montículo en la esquina por donde está el templo. Pero originalmente eran unas cuantas casas que estaban cerca del monte Moria.
David también desempeñó funciones sacerdotales y esta vez Dios no lo corrigió. El problema es que el Señor se lo pide, pero a Saúl nadie se lo pidió. ¿Por qué Saúl se arrogó funciones sacerdotales? ¿Por qué defecto? Por el orgullo, por la soberbia que él tan grande tenía. ¿Cómo responde David al llamado de Dios? Con una profunda fidelidad a la causa del pueblo de Israel. La religión judía que practicaba David se caracterizaba por el deseo que él tenía de servir a la obra de Dios. Y vamos a ver que David es un gran hombre, todo lo que no fue Saúl. Porque David es ungido. ¿A qué edad tendría David? ¿Ustedes creen cuando fue ungido David? 13 o 14 años. Ya era rey de Israel y se lo dijo Samuel a Saúl. Perdiste el reino, ya Dios tiene su ungido. Sin embargo, David inmediatamente salió y dijo, yo soy el rey, David vete, Saúl vete. No, David tuvo la paciencia de esperar años de años. Se hizo un hombre, se casó con la hija de Saúl. Saúl lo persiguió para matarlo. Saúl, a pesar de que estaba ungido desde pequeño, David tuvo paciencia a que Dios le dijera cuándo él empezaba a actuar. ¿Qué es lo que nos falta? A nosotros. Nosotros queremos las cosas ya. Vamos 3 veces a la casa de Biblia, ya creo que soy maestro de Biblia y abro un grupo. Se ríen. Tengo una lista. Llegas ayer a la iglesia y ya quieres estar orando, imponiendo manos y hace 3 semanas eras santero y ahora quieres imponer manos. No tenemos paciencia. Y vemos que las grandes obras de Dios se hacen con paciencia. Jesús se preparó 30 años para ministrar 3. David tuvo casi más de 14 años siendo él ya rey. Saúl siendo nada. Sin embargo, cuando le dijeron, mata a David, que está metido en la cueva que tú estás, y que dice, ¿te acuerdan que dijo a David? No toquen al ungido de Dios. Siendo él también un ungido. Siendo Saúl un sinvergüenza. David que lo tenía a la mano, vamos a ver cuando lleguemos ahí, que David estaba escondido de Saúl porque lo quería matar, y Saúl entró a la cueva a dormir, que estaba David con los militares de él escondidos en el fondo de la cueva. Y le dijeron, ahí lo tienes, mátalo. Y David dijo, nadie toque al ungido de Dios. Aunque sea un sinvergüenza, aunque sea un pecador, cuando una persona recibe la unción, nadie lo puede tocar. Así que muérdanse la lengua de hablar más de los curas y de los obispos que están ungidos, sean sinvergüenza o no lo sean. Si tienen problema con un cura, con un obispo, con un ungido, tú sabes lo que tienes que hacer en vez de mover la lengua para criticar, mover la lengua para orar. Y acuérdate las palabras de David, que nadie toque al ungido del Señor. David fue un hombre de una profunda fidelidad. Fue un hombre de una profunda obediencia. Fue un hombre perfectamente abandonado a la voluntad de Dios. Estaba dispuesto a aceptarlo todo de él y espera que el Señor lo transforme en medio de todas las desgracias que va a vivir. Es un humilde servidor a pesar de ser rey. Confuso por los privilegios que Dios le otorga, pero no desconfiado. Porque Saúl fue confuso de los privilegios que Dios le dio, pero ¿qué cosa? Desconfió. No, yo no sirvo para eso. ¿Se recuerdan lo que le dije? Cuando Dios te llama, ¿Dios qué? Te capacita. Si Dios te llama, Dios te capacita. Dios nunca te va a llamar que no te va a capacitar para lo que Él te llamó. Por eso David es uno de los... ¿Se acuerdan que la Bata habló todavía en el retiro de los Anahuín? Los que fuimos retiro. Los Anahuín eran los pobres de Yahvé. Podían ser millonarios, podían ser rey, pero si tu corazón solamente estaba amarrado a Dios, eran Anahuín. Anahuín es aquella persona que depende de Dios aunque tenga millones en el banco, pero no depende de los millones del banco. Si tiene millones en el banco, bendito sea Dios, pero si mañana no lo tiene, bendito sea Dios. El Anahuín no depende de la cuenta bancaria, depende de cómo sea tu corazón. David fue el primero de los Anahuín. Siendo rey, habiéndolo perdido todo por su hijo, siempre se mantuvo fiel al Señor y entregado al Señor. David es el hombre que confió infinitamente en la misericordia de Dios. Porque David fue un santo. Sí, fue un santo. Fue un hombre santo, pero tuvo errores como todos los santos.
San Ignacio de Loyola, el gran reverenciado por nosotros, fue un sinvergüenza antes de su conversión. San Agustín, ni andes ahí. Lo dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda, no abunda, sobreabunda la gracia. David, ¿se acuerdan cuál es el problema de David siendo un hombre bueno? ¿Qué le faltaba a David siendo un hombre bueno? La gracia. David no tenía la gracia. ¿Por qué? Porque desde el pecado hasta la cruz, ningún hombre tuvo la gracia. Y se lo dije a ustedes la semana pasada, si nosotros con la gracia fallamos continuamente, imagínate un hombre sin absolutamente nada de gracia. Bastante bueno. David fue mejor mucho que todos nosotros. Pero David cometió errores. Sí cometió grandes errores. Sobre todo lo que pasó con Urías. Y vamos a verlo después. Por quedarse con la mujer de Urías. Pero ¿sabes lo que fue un gran pecador? Porque él causó la muerte de una persona y el Señor lo reprendió grandemente y sufrió las consecuencias del pecado en su familia. Porque ningún pecado se queda, no sin castigo de Dios, sin consecuencia. Pero cuando David peca con Urías, escribe el salmo más hermoso de toda la Biblia, el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu infinita bondad, borra mi culpa, limpia mis pecados. Aunque mi vida esté como la grana roja de pecado, tú la dejas blanca como la nieve. Infúndeme. Ese salmo salvó a David, porque David era una persona que conocía el corazón de Dios. Y David sabía que lo que hablaba del corazón de Dios, ¿qué cosa es? La humildad. Y siendo un gran pecador, fue un gran bendecido y uno de los grandes reyes de Israel. Pero nosotros tenemos un mal concepto de Dios. Nosotros pensamos que no conocemos a Dios. Pero si tú no has conocido a Dios y tú no conoces la misericordia de Dios, vas a actuar como Saúl, no como David. Mucha gente piensa que Dios está sentado en su trono sumando un pecado, 2 buenas obras, 3 pecados, 4, al final suma, hay más pecados, te condenaste. Si ese es tu Dios, mira hermano, vete por otro lado que aquí estás de sobra. Estás perdiendo la vida como creyente. El Señor se lo gritó desde el primer momento de la historia de la alianza a Moisés. Y yo lo digo todas las noches aquí. ¿Qué le gritó Dios en la cara a Moisés? Yo soy Dios lento a la ira y abundante en misericordia. Lo que nos mata es la falta de misericordia en Dios. Posiblemente tu vida de creyente es una miseria por no confiar. Yo conozco, y muchos de ustedes conocen a esta persona que nosotros tratamos cuando estamos en San Gil, y ayudarlo, porque él decía que Dios no lo podía perdonar, porque el hijo de él murió de sida, era gay, y él decía que el hijo era gay por culpa de él porque él era mujeriego. Y tratamos de explicarle, el hijo tuyo iba a ser gay, fueras tú un padre ejemplar o tú no fueras un plan, eso fue una decisión personal. Él decía que no, y se aturdió tanto que Dios no me perdona, que cogió Alzheimer y con 61 años se murió. Y lo más triste del caso es que se murió seguro de que Dios no lo había perdonado. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Y también tú sabes qué cosa es eso, soberbia. Yo soy tan malo que Dios... Y esto no es un llamado al pecado, pero antes que tú peques, Dios sabe lo que tú vas a hacer. Y sin embargo te sigue amando. Esto es un llamado al desenfreno. Es un llamado que la idea que tenemos de Dios no es Dios. Si Dios hubiera sido como nosotros pensamos, un Dios lleno de la ira, David se hubiera desaparecido por lo que hizo. ¿Qué tuvo que hacer David nada más para reconquistar a Dios? Misericordia, Señor, por tu bondad, no porque yo soy bueno, porque tú eres bueno. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Eso salvó a David. Hasta que no confiemos en un Dios que es abundante, no que es misericordioso, que es abundante, rico, como dijeron por ahí, en misericordia, no vamos a tener una vida espiritual sana. Y David, eso es ejemplo, David, en toda la Escritura. Un hombre con fallos, con problemas, pero tenía la mejor de las virtudes. ¿Cuál era la mejor de las virtudes? La humildad. Porque es que la vida del cristiano es como un matrimonio con Dios. Usted ha dicho, dice, uno se casa para ser... Parece que ustedes ni se enteraron para qué se casaron. Todos estarán divorciados. Uno se casa para ser feliz. Eso se dice siempre. Tú te casas para vivir el matrimonio como un infierno. Se supone que tú te casas ¿para qué? Para ser feliz, porque la felicidad nace del amor. Y si tú estás con la persona que tú amas, es que debes estar feliz. Y si tú tienes una relación de amor
La relación es feliz. La felicidad se espanta cuando empieza lo que hablamos en el retiro, el ego mío a imponerse sobre el ego del otro, que fue lo que hablamos en el retiro. Eso daña la relación y entra el litigio. Así pasa en la vida, en la relación con Dios. Tú tienes una vida de creyente para tener una vida con Dios feliz. Cuando tú tienes una vida con Dios de angustia y turbulento, tú no tienes ninguna relación con Dios todavía. Porque Dios te quiere feliz. En el matrimonio, que no están felices se divorcian, pero con Dios si te divorcias tienes un problema. Pero sí conozco mucha gente que tiene una vida de angustia, que fue lo que le pasó a Lutero. ¿Por qué Lutero se fue de la iglesia? Porque tenía una vida de angustia con el pecado y se fue por lo más fácil. La fe. Eso es lo que basta, no basta. Él se liberó de otra forma. En vez de acogerse a la misericordia de Dios, se acogió a lo que él pensaba. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. Además está la frase del apóstol Pedro, que es la frase que a mí más me encanta del apóstol Pedro. La caridad cubre multitud de pecados. Nunca se olviden esa frase. La caridad cubre. Y no es la caridad de dar $1 a un mendigo. Es la caridad del amor que Dios me da a mí y que yo transmito a los demás, porque tengo a los demás. San Pedro dice, la caridad cubre multitud de pecados. Una persona llena de caridad, cuando el Señor va a mirar los pecados, antes de mirar los pecados, ¿sabe qué es lo que mira? La caridad. Por eso me dijo una vez un amigo mío, ya entiendo por qué tú siempre estás ayudando a la gente. Digo, claro, ¿tú crees que yo soy bobo? Si yo sé que hay algo que cubre mis pecados, pues vamos a hacerlo lo más que pueda. Pero David es el rey ¿de qué? De la profunda misericordia. Por eso vamos a ver los errores que él tuvo. Además fue un gran político. Se granjeó la simpatía de todo el mundo en la corte del rey Saúl. Y para cómo fue un artista, fue un gran cantor. Él empezó su éxito en la corte del rey Saúl porque Saúl lo poseía en espíritu. Y cuando Saúl lo poseía en espíritu, David cantaba con el arpa. Y entonces él cantaba los salmos y Saúl se aplacaba. Por eso que empezó a ser notado en la corte. Fue un compositor de salmos, es el que compone casi todos los salmos que tenemos en el Salterio. Tanto de alabanza. Cuando veamos los salmos, vamos a ver que cada salmo surge en una etapa de la vida del rey David. Cuando es perseguido por su hijo, hay diferentes etapas de los salmos. Van a hablar del estado de ánimo de salud. Un profundo poeta, un gran músico, por eso siempre lo ponen con una arpa. Es el rey que cantaba alabanza de Dios. Como dice alguien por ahí, el rey no solo que no es que danzaba, es que se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Cuando llevaban el arca a ponerlo en el templo, su alegría era tal que él danzaba delante del arca. Y su esposa Mical, que era de la alta aristocracia, porque era la hija de Saúl, lo miró y lo dice una frase terrible. Va a decir, vamos a leer que dice que Mical despreció en su corazón a Saúl. ¿Por qué? Porque lo vio danzando delante de Dios. Y dijo, tú eres el rey de Israel y vas danzando entre las chusmas esas. No guardas tú. Y dice la palabra de Dios que Mical en ese momento se volvió estéril y nunca parió. ¿Qué quiere decir volverse estéril en la Biblia? Quedarse fuera del pacto. Dios la sacó del pacto. Ten cuidado cuando tú juzgas a alguien que está bajo el poder del Espíritu haciendo algo. La primera lección que yo aprendí cuando empecé en las cosas del Espíritu, que cuando tú no entiendas algo del mundo del Espíritu, mejor cállate antes de hacer un juicio que te pueda sacar del pacto. Yo se lo decía el otro día a una persona que estaba jugando conmigo, un amigo mío que estaba jugando conmigo, y yo le dije, tú no me vas a escandalizar a mí porque diga nada del Espíritu Santo, porque si te haces una broma al Espíritu Santo, tú eres el que está en candela. Tú no sabes con quién tú te estás metiendo. ¿Y qué actitud tuvo Mical? La que tiene mucha gente en la iglesia. Esos carismáticos están danzando, tienen las manos, son unos, son la gente, las chusmas que no entiende nada. Eso fue lo que dijo Mical y se quedó fuera de la alianza. Porque Dios prefiere a un David mal vestido danzando delante del arca que a una Mical llena de joyas en la ventana, sin hacer nada, criticando a todo el que está sirviendo a Dios.
Ahora vamos a preguntarnos en la iglesia quién es Mical y quién es David. David, ya terminando, porque nos quedan 5 minutos. El Mesías, ¿qué es más importante? No hay nada más importante que David. El Mesías desciende en línea directa de David. Este éxito de David hubiera podido pensar que él había realizado ya en todas las promesas de Israel. Sin embargo, David siempre mantuvo su corazón pegado a la tierra. Y de aquí surge ya lo que se conoce el trono davídico. ¿Cuál es el trono davídico? El trono en que hoy en día está sentado Jesús. Jesús está sentado, es el heredero del trono de David porque él se sentó en el trono de David para siempre porque él es eterno. El trono no lo hace la silla, el trono lo hace el que se sienta en él. Y cuando se dice el trono de David quiere decir el reinado de David. Jesús es de la casa davídica y si nosotros somos uno en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, también nosotros descendemos del rey David. Ojalá que el Espíritu que descansó sobre David descanse también sobre nosotros. Y por eso uno de los títulos mesiánicos de Jesús, hijo de David. La gente dice, pero ¿cómo es hijo de José? Sí, es hijo de José, pero cuando se llama hijo de David es que quiere decir que él es heredero de la línea. Y es Jesús es el último heredero de la casa de David. Con Jesús se acaba el linaje de David. Porque con Jesús se acaba, es una de las pruebas que yo tengo para decirle a las personas que María solamente tuvo a Jesús como hijo. Si María tiene 3 hijos con José, y José es el último heredero de David, y el hijo mayor que Jesús se muere, ¿a quién pasa el trono de David? A uno de los hermanos. Por ley judía, si Jesús tiene 3 hermanos y Jesús muere, el trono pasa al hermano que le sigue. Sin embargo, Jesús es el trono de David para siempre. Hay que decir que con él se acabó el linaje de David. No había más ningún hermano. Esa es una de las razones por la cual no podía haber hermanos, porque Jesús es ahora el linaje de David, somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Con Jesús se agotó la línea davídica. No se agotó porque Jesús sigue siendo. No vamos a decir que se agotó, se transformó la línea davídica. Pasó de Israel ¿a quién? A la iglesia. A todos nosotros. Por eso es la importancia del rey David. Y la importancia del rey David es esa, que es muy allegado a nosotros. Porque siendo pecador, llenos de defectos, fue un gran hombre. ¿Qué fue lo único para ser un gran hombre a lo que Dios quería? ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer David? No, por ahí lo dijeron, obedecer. Lo que hemos hablado continuamente. Lo único que David tuvo que hacer para agradar a Dios fue obedecer, aunque no entendiera nada. Es lo que dijo Santa Teresita. Ser santo es hacer lo ordinario. ¿Cómo? ¿Qué cosa era lo ordinario de David? Ser rey. Y tuvo que hacerlo extraordinariamente bien. Por eso que Jesús, por eso cuando decimos Jesús es rey, ese canto, porque Jesús es rey, cuando celebramos a Jesús rey del universo el último domingo de Adviento, ¿de qué reinado estamos hablando? De David. Jesús es rey porque heredó el linaje real de David, por eso que Jesús es rey. Cuando decimos que Jesús es rey, claro que es rey porque es del linaje de ¿quién? Y en el bautismo nosotros nos ungen como ¿qué? Como reyes. ¿Por qué nos ungen como reyes? Porque nosotros somos del linaje de David. ¿Tú crees que la mitad de la gente sabe eso? Están hablando de porquerías, que es lo que hablan continuamente, no les hablan de lo que tienen que hablarle al pueblo de Dios. Por eso que dice la palabra de Dios, mi pueblo se muere. Y ojo, no solo que no se habla al pueblo de Dios, que al pueblo de Dios no le interesan las cosas que se le hablan. Yo he dicho un montón de veces que si yo tuviera llagas, esto aquí estuviera lleno, tuviéramos un salón, pero la gente no está buscando la palabra, la gente está buscando el show. Y por eso uno da charlas de la Eucaristía y van 100 personas. Vienen unas reliquias Juan Pablo II y van miles. Estamos buscando el show. El show. Estamos buscando. Igual, ya eso no es de ahora, Jesús lo dijo. Este pueblo me sigue porque Jesús no se hacía ilusiones ninguna. Jesús lo dijo, este pueblo me sigue porque les doy pan.
No por lo que le prediqué en ese monte, me siguen por el pan que yo le convertí y le di en la base del monte. Por eso que le cayeron atrás por todo el lago. No porque se entusiasmaron con el sermón que él dio. Entonces, si a Jesús le pasó, pues no podemos esperar que nosotros seamos. La iglesia se tiene que mantener como en la época de David. ¿Tú sabes con qué se tiene que mantener la iglesia? Con anahuines. Con personas que pongan su confianza. Todo en Israel eran anahuín. Mentira. Los anahuín eran los mínimos. Eran una pila de gente, como hoy en la iglesia, llena de gente que no le importa nada, y un grupo de anahuín. ¿Qué anahuín conocemos de la época de Jesús? Isabel, Zacarías, Juan Bautista, Simeón, Ana, por supuesto María ni contar, José. Esos eran los anahuines en la época de Jesús. En un pueblo de 1 millón de personas. Habrían a lo mejor 100, 200 gente. Y de ahí, por haber más de 10 justos, el pueblo siguió adelante. Así que en la iglesia lo que hay que tratar es que los anahuines no se extingan. Que haya una gran masa que no sepa dónde va ni qué hace y que pierda su tiempo espiritualmente, y un grupo de gente que sea anahuín y que quiera mantenerse fiel al Señor. Bueno, que el Señor nos haga como David, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana que viene...